Buenos días, niños. Vamos a iniciar la clase correspondiente a esta nueva semana. El, el objetivo de la clase, ¿no es cierto?, es que ustedes conozcan las dificultades de los viajes de exploración. Como lo dice el objetivo, ¿no es cierto?, de nuestra clase y el título de la página que vamos a estudiar hoy día, que es la página 76 del libro, hoy día nos vamos a ver las dificultades que tuvieron que enfrentar los marinos, las tripulaciones de los barcos en la época de los viajes de exploración. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de viajes que se desarrollaron hace aproximadamente 500 años atrás. Entonces, las condiciones de navegación eran totalmente diferentes a como lo son en la actualidad en cuanto a instrumentos de navegación. En sí, estos viajes en los primeros 50 años, que es desde el momento que se inician, enfrentaron numerosas dificultades, sobre todo en las tripulaciones. Si bien los marinos eran gente con conocimiento de mar, en sí ellos nunca habían navegado hacia el horizonte. Y ese es el gran motivo de las dificultades que enfrentaron los marinos de aquellos años, porque todas las navegaciones se hacían apegadas a la costa, pero cuando se inician estos viajes de exploración, tienen que navegar hacia el horizonte. Recordemos, ¿no es cierto?, que Cristóbal Colón, cuando descubre América, navega por el Atlántico hacia el oeste, es decir, navegaban hacia lo desconocido. Y en esos años, navegar hacia lo desconocido significaba, ¿no es cierto?, muchas veces que se ponía en riesgo la propia vida, porque se creía, ¿no es cierto?, se creía que la tierra era plana y que en la medida que navegábamos hacia el horizonte, los marinos se acercaban hacia un precipicio y caer en ese precipicio, ¿no es cierto?, era caer, ¿no es cierto?, a un mundo totalmente desconocido donde existían monstruos, ¿no es cierto?, y distintas fábulas que se manejaban en aquellos años. Como podemos observar acá, ¿no es cierto?, en el documento B del libro, ahí tenemos lo que la gente pensaba o se imaginaba que ocurría en las cercanías ya del horizonte. ¿Y qué dice? La creencia general establecía que los mares estaban habitados por toda clase de monstruos, peligros y obstáculos. Este imaginario causaba temor entre los marinos de la época. Aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, una embarcación que se va enfrentando hacia lo desconocido. Entonces, los marinos tenían temor de navegar hacia el horizonte. Entre las principales dificultades que enfrentaron las tripulaciones, podemos señalar, por un lado,
como dice acá en el libro, las inclemencias climáticas. Si ustedes se dan cuenta, la letra A corresponde a las inclemencias climáticas. ¿Y qué nos está diciendo la letra A? De que los cambios de viento producían, ¿no es cierto?, que el mar desarrollara grandes olas y tempestades donde los barcos podían naufragar. Otra dificultad eran las enfermedades. La falta de alimento y una higiene desfavorable permitió que se propagaran enfermedades como el escorbuto y la anemia. El escorbuto y la anemia se producían principalmente por la falta de vitaminas, sobre todo la falta de verduras frescas, la falta de hierro, hacían que se producieran escorbuto y anemia. Con el escorbuto, los marinos se les empezaban a perder sus dientes, las encías se les despedazaban y con la anemia los marinos no tenían energía para desarrollar el trabajo en las embarcaciones. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos gente que está siendo atacada tanto por el escorbuto y por la anemia. Si ustedes se dan cuenta aquí en la letra B, esta gente, estos marinos, están siendo atacados por estas enfermedades, no tienen energía para desarrollar el trabajo en las embarcaciones. Otra dificultad fueron los motines. En la medida, ¿no es cierto?, que los viajes se prolongaban en el tiempo y no ver tierra por muchos días, por meses y semanas, eso ponía nerviosos a los marinos y provocaban fuertes tensiones entre el capitán y la tripulación. Si ustedes observan acá en la ilustración, la letra C, vemos, ¿no es cierto?, que el capitán que está acá arriba se está enfrentando con la tripulación, ¿no es cierto?, que le está pidiendo volver a tierra, volver al puerto de donde habían salido, porque ellos pensaban de que estaban perdidos en el mar y lo único que querían era volver a su lugar de origen. Y otra dificultad también muy importante fue la comida y el descanso. Los marinos comían solamente una vez al día y dormían en algún rincón de la cubierta, cuando se podía, cuando las condiciones atmosféricas lo permitían, porque debían estar siempre alerta a que no se produjeran, ¿no es cierto?, tempestades en el mar. Estas son, ¿no es cierto?, a grandes rasgos, las principales dificultades que debían enfrentar los marinos en aquellos años. Veamos, por ejemplo, una descripción. Veamos lo que dice el documento A. Dice, estuvimos 3 meses y 20 días sin provisiones frescas y comíamos galletas viejas convertidas en polvo, llenas de gusano y con un olor insoportable por hallarse impregnadas en la orina de las ratas. El agua que bebíamos estaba igualmente podrida y hedionda. Comíamos también
los cueros de buey que cubrían la madera que sujetaba las velas. Estaban muy duros y secos, y los ablandábamos con agua de mar unos días y después los poníamos sobre las brasas. Antonio Pigafetta, 1946, primer viaje en torno al globo. Este es un testimonio, como dice acá, es el testimonio que escribió Antonio Pigafetta, que fue la persona encargada de escribir un diario en la expedición de Hernando de Magallanes, que se produjo en 1520, es decir, hace prácticamente 500 años atrás. Y él describe y escribe cómo estaban los alimentos que ellos debían de consumir, para que ustedes vean, ¿no es cierto?, de que las dificultades de la navegación en aquellos años eran enormes. Para terminar la sesión de hoy día, ustedes me van a completar, van a contestar esta guía donde más o menos se resume lo que aparece tanto en el libro como en las actividades que yo les he comentado. Toda esta guía ustedes la pueden desarrollar en la página 76 del libro de historia del año pasado. Eso es todo por hoy día, niños. Que estén bien y cuídense. Chao.